Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas otra vez al canal. En el día de hoy les tengo una reseña muy especial y por eso me gustaría aclarar algo desde el inicio. Si tú eres de aquellos que solo andan buscando las últimas fragancias, los últimos lanzamientos, hype del momento o moda pasajera, definitivamente este video no es para ti. Esta fragancia es más ideal para aquellos a los que no tan solo le importa qué hay dentro de la botella, sino todo lo que hay detrás también. Por eso, en el día de hoy les traigo la reseña completa del Azzaro Pour Homme, una fragancia que quizá para muchos ha pasado un poco desapercibida, pero una vez que tú veas este video te darás cuenta el enorme peso que esta fragancia tuvo y quizá tendrá en el mundo de la perfumería masculina. Y si te quedaste hasta aquí después de lo que ya te acabo de decir, pues quizás es porque quieres saber por qué este viene siendo un clásico eterno, así como muchas otras fragancias también, ¿verdad? Que quizás podemos ir viendo en el canal. ¿Cuáles son sus méritos y por qué considero que todo amante de la perfumería debería olerlo y conocerlo por lo menos una vez en la vida? Quizás muchos no lo saben, pero más que una marca, Azzaro es un apellido y quien tuvo detrás de la popularidad de este fue Loris Azzaro, un diseñador muy marcado por el Mediterráneo, por el sol, el calor, esa sensualidad y sobre todo una elegancia que nunca necesitó ser forzada. Loris Azzaro se caracterizó por una sensualidad nocturna, una estética atrevida pero refinada y sobre todo un muy buen manejo y entendimiento de lo que se llama ultrafeminidad. De hecho, por ahí me estuve leyendo algo y parece indicativo que a él se le atribuye esta terminología. A él se le llama el creador de la ultrafeminidad. Y bueno, Loris Azzaro en las creaciones femeninas sus creaciones femeninas no eran discretas. Eran bastante sensuales, llamativas, que invocaban mucho al deseo y la figura. Pero te estarás preguntando, si esta fragancia es para hombre, ¿por qué me estoy refiriendo tanto al tema femenino? Pues bueno, a continuación te lo voy a explicar. Aquí viene uno de los mayores méritos que yo le atribuyo a esta fragancia, porque sí, esta video reseña especial es puramente de mi autoría, a modo de inaugurar el éxito que tiene esta fragancia y darla a conocer, ¿verdad? Pero aquí radica uno de los mayores méritos que le atribuyo a la fragancia. Es que esta es la primera creación masculina de un genio del diseño femenino, por lo menos en torno a la fragancia, o quizás en general. Un creador que ya sabiendo y manejando todos estos datos, todas estas sensaciones en torno al mundo femenino, pues trató de extrapolar esa visión, ese conocimiento al mundo masculino. Y esto no es poca cosa, porque esta no es simplemente una fragancia masculina y ya, no. Aquí fue básicamente la reinterpretación de esa seducción, pero del lado opuesto, es decir, del lado masculino. Y viniendo todo eso de la visión de alguien que entendía perfectamente bien el misterio, la seducción, la atracción, la elegancia, de una manera magistral, pues definitivamente esto le da mucho peso a esta fragancia, porque no la hace un perfume como tal y ya. Y vamos allá con una cita para ver cómo lo define la propia Azzaro. Y cito: las colecciones de alta costura de Loris Azzaro se caracterizaban por una seducción atemporal que, naturalmente, inspiraría su primera fragancia masculina. El inventor de la ultrafeminidad quería crear el arma de seducción que consideraba indispensable. Y así nació en 1978 el Azzaro Pour Homme, la primera fragancia masculina. Y sí, te lo digo de esta manera para hacer referencia que anteriormente ya había incursionado en el mundo de los perfumes, pero como ya te podrás dar cuenta, fue una fragancia femenina en 1975. Y así como el Azzaro Pour Homme, como un ícono de la seducción masculina, no fue hecha para seguir la moda, no fue hecha como un experimento, sino como una declaración. Lo que te estoy diciendo hasta ahora es dejándote ver
que este diseñador que manejaba casi en lo absoluto el tema femenino, incluso llamándosele el creador del ultrafeminismo, pues declaró con esta fragancia que puede llevar esa idea para los hombres también, partiendo del conocimiento que tenía del sexo opuesto. El Mediterráneo aquí no solo es un concepto bonito, porque en el mundo de la moda y la perfumería se utiliza mucho, pero básicamente trata de un concepto que se dirige a crear, en este caso puntual, fragancias herbales, frescas, especiadas, formales, bastante elegantes, muy seductoras. En este caso también voy a hacer hincapié de que maduras, pero no demasiado. Es como, imagínate tú caminando, ya un hombre adulto, seguro de ti mismo, bien vestido, no extremadamente formal, aunque también cabe en ese aspecto, ¿verdad? Caminando por el pueblo adoquinado, viendo los ventanales de las tiendas clásicas con su diseño clásico, las bombillas afuera con una especie de luz cálida, y tú incluso hasta con un poco desabotonada aquí la camisa, caminando tranquilidad. Tú no necesitas mostrar nada, ya el perfume y tu presencia lo indican. Esa idea del Mediterráneo, esa idea de seducción, esa idea de especias aromáticas, herbales, es lo que trata de infundir esa cremosidad, ¿verdad?, en la fragancia. Azzaro huele a piel cálida por el sol, sensualidad, no grita, no resalta la voz, no se impone a fuerza de voluntad, sino con presencia. Aquí vamos a hablar de este tema. Ya en el canal tengo reseñas de perfumes con varios premios, porque tengo una categoría, una playlist de fragancias clásicas que aún merecen la pena. La pueden ver, la voy a dejar en la descripción. En este caso no encontré información sobre el Azzaro Pour Homme de que recibió algún galardón. De hecho, The Fragrance Foundation o la Five Awards, que básicamente es como los Oscars de la perfumería, se había creado solo 5 años antes. Y así como te dije anteriormente, este perfume no fue creado para la moda ni para competir en ninguna premiación, ¿verdad? Y por eso no lo tiene. Pero aún así, que no tenga ningún premio, que vuelvo y repito, quizás sí, pero yo no pude encontrarlo en la investigación que hice para hacer esta reseña. Vamos a ver entonces por qué no lo necesita. Y uno de los aspectos más importantes es que esta fragancia definitivamente marcó tendencia, marcó un antes y después en su momento cuando fue lanzada, sirviendo como un marco de referencia quizás para muchas fragancias posteriores. Una de las más importantes que considero que hace merecedor este perfume de ese lugar que tiene en el mundo de la perfumería masculina, aún sin ganar ningún premio, es que sigue estando vigente, bastante deseado por muchas personas que lo conocen, obviamente, décadas después. Esto no lo logra toda la fragancia. De hecho, creo que todo diseñador desearía que sus fragancias trascendieran de esa manera. Básicamente esta fragancia marcó a toda una generación, y ahí está el por qué yo considero que debería tener ese estatus en el mundo de la perfumería aún sin ganar ninguna premiación. Porque básicamente todo esto que te estoy mencionando es lo que le da el verdadero premio a una fragancia en el mundo de la perfumería. Porque básicamente en la perfumería todo esto que te estoy mencionando es lo que da el verdadero mérito a una fragancia. Y amigos, me gustaría tomarle un minuto de su querido tiempo para indicarle de que yo no soy un experto en esto de la fragancia. Simplemente soy un entusiasta del mundo de la perfumería que dedica su tiempo libre y recursos en realizar este tipo de reseñas. Si le ves valor, por favor, regálame un like. Comenta a ver qué te parece la reseña o qué experiencia has tenido de esta fragancia. Y si notas el esfuerzo en mis videos como este también y los anteriores, me gustaría que chequearas en la descripción, porque estoy incursionando en algo nuevo que es las membresías. Ahí verás los beneficios que incluyo. Y como no, también pues me puedes regalar un café. Pero ahora que entendemos el concepto, los dones de su creador, la idea por la que fue creada, vamos a ver entonces una de las partes centrales de este video, y es cómo huele. Si tan bonito he hablado de la fragancia, ¿cómo huele el perfume? Pues bueno, aquí vamos a ver su desglose olfativo y la sensación del aroma. Pero vamos a ver entonces
La atomización en primer lugar, que me gusta bastante. Vamos a ver su atomización ahí. ¿Vieron? Buenísima. Vamos a colocarle un poco aquí. Vamos a dejar. Pues sí, señores, miren. De entrada, desde el primer spray, esto es una fragancia que ya te deja claro de que no está hecho de manera muy contemporánea. No es una fragancia muy moderna. Es una fragancia que se siente aromática, especiada, fresca a la salida. Aquí tenemos al inicio la predominancia del anís y la albahaca con la lavanda, acompañado todo eso con notas cítricas. Estos no buscan una frescura juvenil, buscan claridad y estabilidad. Aquí no hay dulzura fácil, no hay cremosidad moderna. Hay presencia. Es una salida limpia, herbal, ligeramente amarga y sobre todo muy masculina, con una masculinidad clásica pero refinada. Luego de unos minutos la fragancia comienza ya a sentarse y aquí es donde el perfume comienza a mostrar su verdadera columna vertebral. En el corazón encontramos unos matices amaderados, terrosos, secos, profundamente elegante. El vetiver, el pachulí y algunas maderas como el sándalo y el cedro crean una sensación sobria, madura, muy bien definida, y aquí es donde aparece ese aire de seguridad, serenidad y adultez que no necesita imponerse para hacerse notar. Y finalmente en el fondo es donde la fragancia ya confirma por qué fue creada como un elemento de seducción masculina. Aquí tenemos el musgo de roble, cuero y el ámbar, que aportan profundidad, calidez y un toque animal bastante controlado. El abatonca suaviza todo sin volverlo dulce y sin quitarle seriedad. El resultado es un secado pues bastante masculino, bastante envolvente, con un aura íntima, seductora, que de esos perfumes que, bueno, ya mencioné la palabra íntima, ¿verdad? Se sentirán más bien esta idea con la cercanía. Es un perfume que invita a que se acerquen, pero más adelante ya en su rendimiento veremos todo lo concerniente a cómo se comporta en su evolución y su estela, qué tan amplio llega y demás. Aquí la fragancia con todo esto no huele a juventud, no huele a moda, así también como lo he estado describiendo. Huele a ese toque mediterráneo, seductor, nocturno, atrayente. Una fragancia que envuelve esos matices especiado, cálido, cremoso, sin dejar de lado la seriedad. Es un perfume que también se envuelve en un toque bastante inciensoso. De hecho, aquí tengo algunas notas olfativas que se utilizaron, bueno, no fueron las que se utilizaron para este perfume, pero aquí tenemos notas olfativas que contiene este perfume, así que ya pueden saber. Esta es una fragancia que para mí es muy disfrutable. Quiero resaltar también de que para los gustos hicieron los colores. Esta es una fragancia que no se hizo para gustar a todos, por lo que si alguien ve esta reseña y luego compra el perfume y no le gusta, pues es normal. O quizás algunos consideran que estoy exagerando en este tipo de reseñas. Pues bueno, quiero decirle a estas personas que parte de mi experiencia, de mi gusto con la fragancia y lo que estoy diciendo aquí sobre todos sus méritos y todo lo que he estado diciendo técnicamente, pues es verdad. Son extraídas de fuentes oficiales. Entonces, sí, definitivamente una fragancia que se siente bastante señorial, no demasiado adulto, pero tampoco para nada juvenil. Y para una persona joven creo que demuestra mucho que tiene bastante clase al utilizar. Una persona muy joven usando este perfume no lo deja para nada mal parado, solo para aquellos que no comprendan la fragancia. Y definitivamente hay un toque añadido a esta sensación del aroma que no podemos dejar de lado, y es la sensación de nostalgia. Este es un perfume que a muchos le va a traer recuerdos, sea porque lo utilizó su abuelo, lo utilizó un tío o lo utilizó esa persona en su tiempo de juventud.
y eso ya de por sí solo le añade un plus. Y quiero mencionarle algo interesante que desde el primer momento que lo utilicé me trajo recuerdo de otras fragancias. Miren, recordé de un pronto un dupe de Louis Vuitton L'Immensité, que es este, también lo pueden ver en el canal. También me recordó el Drakkar Noir. Este es un antes y después en el mundo de la perfumería, un clasicón de clásico también en el canal. ¿Y por qué quiero decirle esto? El Louis Vuitton L'Immensité, una fragancia con muchísimo prestigio, es la más reciente de las que te he estado mencionando ahora, y me pareció un poco ¿verdad? No estoy diciendo que son un clon, no estoy diciendo que son una inspiración, sino que a veces el éxito detrás de una fragancia más actual, más moderna, radica en saber el pasado. De ahí muchas fragancias a veces se inspiran, y por eso creo este tipo de reseñas, porque no tan solo para los amantes de los perfumes importan los más actuales, sino también el pasado. Y para conocer a veces el futuro, o para saber por qué cosas más modernas fueron tan buenas, es bueno saber el pasado también. Y nada, básicamente, así como ya te estoy diciendo, esta es una fragancia que no está hecha para todos, pero definitivamente una vez que conectas con esta fragancia, con los elementos que te he estado mencionando a lo largo de este video, ese toque nostálgico, ese conocimiento, ese peso histórico, esa esencia seductora, cuando logras conectar con esto, pues ya de una vez te vas a dar cuenta por qué sigue siendo trascendente década tras década. Y vamos allá entonces a hablar de su rendimiento, que es una parte muy importante. Esta es una fragancia que me viene durando aproximadamente unas 7 horas. En su estela, en su proyección es íntima, ya te hice referencia a esto antes. Es de esas fragancias que no están creadas para gritar, eso también te lo dije en este video, por lo que van a disfrutar más del perfume aquellas personas que están quizás del largo de tu brazo hacia acá. Es una fragancia que se siente bastante bien, evoluciona bastante bien y siempre va a cumplir su cometido todo el tiempo que te dura en la piel. En la ropa te puede durar algunos 2 o 3 días. ¿Para quién es ideal el Azzaro Pour Homme en estos tiempos? Pues bueno, para aquellas personas que disfrutan mucho de esa aura ochentera, setentera, aquellas personas que tienen unos recuerdos, alguna situación memorable con esta fragancia y quieren darse ese baño de nostalgia, las personas que aprecian ese toque clásico en estos días donde hay tanta fragancia tan dulce, tan cremosa y demás. Y sobre todo es ideal para aquellas personas que quieren tenerlo como una opción de regalo. Definitivamente este es el perfume o uno de los perfumes ideales cuando quieres dar ese agrado a una persona que no tan solo le estás dando un perfume, sino una fragancia cargada de historia y de recuerdos. Así que este perfume para la persona ideal, si le gustan las fragancias, ¿verdad?, es un muy buen regalo, ya que básicamente le estarías poniendo en la mano un puente entre varias generaciones. En conclusión, Azzaro Pour Homme no es solo un perfume, no solo es una fragancia masculina como tal, es un punto de referencia, es una clave en la historia del mundo de la perfumería masculina, y aunque no le guste a todos y aunque no sea la fragancia preferida para el uso diario, o más bien no sea esa fragancia quizás ideal para el uso diario, definitivamente todo amante de la perfumería debería conocer, usar, entender este tipo de fragancias. Así que el público está bastante claro para los que puedan tener este perfume en su lista de deseos. Pero a mí me gustaría saber, y sí, sé que la reseña está bastante larga y los que han llegado hasta aquí son muy pocos, o a menos que te haya saltado la reseña. Quiero saber, quiero que me digas en los comentarios qué te ha dejado esta fragancia, si la has probado, conoces a alguien de quien te acuerdas inmediatamente hueles este tipo de aroma, cuál ha sido alguna experiencia especial, o déjame tú también en los comentarios
una pequeña reseña de lo que considera de este perfume. Y antes de que te vayas, aquí también te voy a dejar, siguiendo la temática de esto, de clásicos que aún funcionan, con mucha historia, te dejo aquí esta fragancia, a la que sé que le puedes echar un ojo. Dale un ojo, dale un chequeado, y ahí te dejo el Azzaro for Home.